buenas lo que sean, porque para unos es tardes, para nosotros es medianoche, para esta transmisión polinacional recorre América Latina de arriba hacia abajo y va variando, y con Carlos en Barcelona más todavía. Mongo Blanco, lo tenemos físicamente. Esta es una victoria de la imaginación contra la ciencia, contra la pandemia, contra todo. Mongo Blanco está hoy ya en las calles como libro físico, ya lo pueden pedir en toda el área metropolitana de la Ciudad de México, ya están, o pasar a las librerías Fondo Ducal, va a costar 189 pesos, y vean, es gordo además, véase. Por lo tanto, tienen para horas de lectura. Y segundo, ya está virtual en todas las sucursales en América Latina: Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala, e incluso a los lectores chicanos en San Diego. Ya está. Y a mí me da mucho gusto, porque de vez en cuando uno persigue un libro, o los libros te persiguen a ti, y desde que cayó en nuestras manos Mongo Blanco y la posibilidad de hacer de esta novela una novela que llegara a miles de lectores en toda América Latina, se había vuelto como un reto, ¿no? Estamos peleando eternamente contra el problema del precio de los libros en América Latina, que te bloquea a millares de adolescentes, jóvenes lectores. Y espero que esto libere la posibilidad de llegar en todos nuestros países a esta serie de lectores. En ebook, en libro electrónico, va a costar 99 pesos. O sea, todavía más fácil. Para ti, Pedro, que te cuesta trabajo que los libros mexicanos lleguen a tu casa. Se encuentran con nosotros Pedro Ángel Palau, novelista, fiel amigo y compañero, novelista que en los últimos años le ha pegado fuerte a variantes de la novela histórica, recorriendo prácticamente un par de siglos, por lo menos, del pasado. Está el autor de la novela, Carlos Bardem, al que nos da mucho gusto, se ve sonriente, además, los que tenemos bigotes sonreímos a toda madre. Y hay un agregado muy importante, tenemos una gran actriz, Chihuahua, pero no está aquí en funciones de actriz, no va a hacer nada, no va a hacer ni pantomima ni actuación, está aquí en su situación de lectora. Arcelia, ¿cómo estás? Qué placer tenerte en casa promoviendo este libro. Y bien, todo lo que no es realidad es rollo, y todo lo que es rollo quita tiempo. Vamos a procesar lentamente la presentación de este libro, un poco abriéndole el camino a los lectores. ¿Por qué nuestras emociones? Por cierto, que el libro, después de que lo negociamos con Carlos y armamos esta gran operación, ganó el premio de novela histórica de la Semana Negra de Gijón, que para nosotros es un indicador de calidad potente desde hace muchos años. Y además que ya tenemos un pacto de sangre. Carlos afirma con la cabeza cuando yo digo pacto de sangre, para que su siguiente novela salga también con el Fondo de Cultura, que va a ser policíaca, según corren rumores. ¿Cierto? Cabecea. No sabemos muy bien qué será, pero será. En eso estamos todos de acuerdo. Cuando empieza una novela sabes más o menos de qué empieza, pero no sabes de qué termina. ¿Quién abre, Pedro? Arcelia. Arcelia, tú abres. Todo tuyo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Es un placer y un honor para mí estar aquí en esta presentación, y me sumo a tu absoluto entusiasmo y a tu alegría evidente, Paco Ignacio, por el hecho de que esta novela ya esté impresa, y muero de ganas de tenerla en mis manos físicamente y olerla como olí y disfruté y padecí e imaginé, y realmente me transportó este barco, este libro barco, en la travesía de la memoria de un personaje por demás complejo, gigante, monstruo, este personaje también, que de la manera en que lo construye maravillosamente Carlos, es profundamente humano, tan humano que nos confronta, que nos aterra, que nos
nos conmueve, que nos hace vibrar por todos lados, ¿sabes? Por todo el cuerpo se siente esta novela. Decíamos hace ratito que te atrapa, primero te atrapa en la razón y después en las vísceras y después por todos lados. Es decir, cierto. Es una aventura, ¿no? Es una novela que, pues no sé, es un viaje peligroso y apasionante. Me llama mucho la atención cómo, vaya, como buen actor, ¿no? Como cuando nos piden a la hora de construir un personaje, que a eso nos dedicamos básicamente Carlos y yo, nos piden, bueno, haz como las imágenes, construye las imágenes, la película interior de tu personaje. Bueno, pues aquí va Carlos creando, tejiendo como la trama de este carácter, de este ser que no empieza siendo este gran monstruo y este gigante, sino que se va construyendo, se va tejiendo y vas a su lado y entonces no hay juicio. Hay humanidad, hay circunstancias, hay ambiciones, hay pasiones, hay delirios, ¿sabes? Es una cosa muy impresionante, porque gracias a esta manera de narrarlo, que además es de una riqueza enorme y las imágenes se imponen en la mente. No tienes que, sabes que a veces los libros, hay algunos que te cuestan un poquito más. Al principio, como que empiezas a entrar en este universo y luego, ¡fum!, ya cuando vas y lo dejas un ratito porque son 600 páginas que no las sientes, además, pero vas, te detienes un ratito porque ya se acabó el día y llegas al día siguiente y lo retomas, vuelve así, se impone en la mente y los sentidos y en la imaginación con un enorme poder. Y continúa la travesía, continúa las contradicciones, la humanidad, habla de política, habla de la esclavitud, habla de cosas tremendas, intentando entenderlas, no juzgarlas. Entonces, realmente para mí fue un placer muy grande. Quiero volver a leerlo cuando lo tenga físicamente, así es que agradezco mucho al Fondo de Cultura Económica que haya librado la batalla para conseguir este sueño, esta ambición de tenerla en físico y hacerla viajar vía física y vía internet por toda América Latina. Y creo que es una novela que nos abre, nos da luz, ¿no?, frente a los misterios de la maldad, de la crueldad, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estas prácticas feroces que hemos ejercido como humanidad y que las tenemos allí como lápidas que nos pesan, ¿no? Es fascinante la novela. Sally, sabía que eras una gran actriz. Estaba sabido y súper sabido. Yo soy de tu club de admiradores clandestinos, mija, pero no sabía que eras tan buena presentadora de novela. No, eres de un enfático que me pone de buen humor. Acabas de ser contratada como presentadora de novelas. Pago, puro horrible, no sé, pero te pagamos en libros. Vamos a llenar tu casa de novelas maravillosas. Reacciono a los estímulos. Y esta novela es un estímulo que fácilmente puede obtener esta reacción, ¿eh? Bueno, mis respetos. A partir de ahora es estrella presentadora. Eso sí, solo te vamos a mandar novelas buenísimas, de buenísimas para arriba. ¿Dónde pero firmo? Ya, pon el dedo. Pon el dedo. Está. Le damos la palabra a Pedro Ángel Palau. Muchas gracias, Arcelia. Muchas gracias. De veras ha sido un descubrimiento para mí maravilloso, porque una cosa es tener esta imagen del actor y otra cosa es tener la imagen de un intelectual de izquierda que para luego necesitamos muchos en estos momentos en este país. Pedro. Muchas gracias. Realmente es un placer compartir esta tarde con Arcelia, contigo y con Carlos. Es una novela portentosa, como ya se ha dicho aquí. Lo primero que quiero es ponderar enormemente el hecho de que circule en América Latina. La novela histórica en América Latina tiene un público muy importante. Y no que no lo tenga en España, pero en España
hay una, hay que decirlo así, hay una especie como de embeleso con Roma, porque es más fácil pensar que la novela histórica de Roma, pues son los malos y los monstruos están allá lejos y son de otro, de otro imperio. Y lo que hace Carlos aquí es devolvernos la mirada al mal de la conquista española y pensar, creo que para muchos españoles y también para muchos latinoamericanos, lo primeramente sorprendente puede ser el esclavismo del siglo XIX y lo tarde que llegó la abolición a Cuba. Entonces, desde el punto de vista histórico, creo que el historiador trabaja con lo que ocurrió y en cambio el novelista histórico con lo que pudo haber ocurrido. Y en ese entresijo entre lo que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido, Carlos trae sus dos grandes pasiones a la novela. Y yo creo que no hay, lo digo así muy sinceramente, ningún otro escritor que pudiera haber escrito esta novela como Carlos, porque la primera es la pasión del historiador. Carlos ha escrito sobre la historia de España muchísimo y ha pensado la historia de España, pero también la pasión del actor. Incluso en muchas de las entrevistas que Carlos dio en España cuando salió la primera edición del libro, se hablaba mucho del doctor Castells, voy a volver a ese personaje, pero no se hablaba tanto de Joseph. Y Carlos ha logrado no solo un estudio de carácter y un estudio que un actor haría del personaje, sino un elenco de personajes que viene de su larga trayectoria en el mundo de la actuación. El tema de tener al carcelero encarcelando al esclavista y la figura de Joseph establece unas dimensiones históricas en los conflictos finales del personaje ante la locura que son fenomenales. Entonces yo quería poner esas dos primeras cosas. La importancia de que en América Latina una novela sobre el esclavismo circule masivamente. Ojalá Paco también negocie una edición coeditada, yo que sé, con Casa de las Américas, pero una edición cubana de este libro sería importantísima, o por lo menos que circule en Cuba Mongo Blanco, y ponderar esta feliz coincidencia de el oficio de historiador con el enorme oficio de actor que se da. Porque, como ha dicho Arcelia, no encontramos al personaje ya convertido en monstruo, aunque la novela juega muy bien con los tiempos, y es otra de sus grandes virtudes. La estructura de la novela es fenomenalmente veloz, provoca una lectura voraz de la novela. A pesar de las 600 páginas, no la sientes, son como agua, como el agua del río Gallinas, donde Mongo Blanco establecerá su reinado. Pero lo más importante es que Pedro Blanco, uno de los tres últimos mongos, de los reyes de la trata de esclavos, y quizá el que se comió a los otros mongos, es presentado desde su infancia. El momento de la orfandad cuando tiene 15 años, la muerte del padre, están construidos con la misma precisión con la que lo vemos al final convertido en el Kunz de El corazón de las tinieblas, de esta novela de Carlos, donde realmente el mal está encarnado en un personaje, ¿no? Entonces, para mí esto también tiene mucho sentido, el ir construyendo paulatinamente la empatía del lector con un personaje que de lo contrario sería aborrecible. Decía Sergio Pitol cuando escribe Domar a la Divina Garza que había encontrado la dificultad, pero la posibilidad de escribir sobre un personaje deleznable. Yo creo que frente a Dante de la Estrella, el personaje de Domar a la Divina Garza, que no le sirve ni para amarrarle las agujetas, decimos en México, para... Pedro Blanco, el Mongo Blanco, es mucho más difícil de construir, y yo también he de confesar que terminé con un síndrome de Estocolmo, ¿no? Y terminé queriendo a Mongo Blanco y odiando a Joseph, y casi queriendo yo irle a pegar a Joseph, sabiendo que Joseph está vengando una cuestión histórica. Entonces, yo quería también entonces enfocarme en tres aspectos que creo que hacen que estos logros de los que hablo sean tan contundentes. Uno es el lenguaje. Creo que el novelista histórico es bien cierto que trabaja con documentos, trabaja con historia, trabaja con lo fidedigno, con lo factual, pero si no descubre un lenguaje particular con el que escribir esta historia o cualquier historia, la novela no cobra vida. La novela es una serie de documentos, pastiches,
esta novela tiene una vida muy impresionante. Yo gocé cada página y lo gocé precisamente por el descubrimiento del lenguaje, que los escritores sabemos el lenguaje no solo son las palabras, el lenguaje es el tono, el lenguaje es la estructura y el lenguaje es la elección de las palabras. Creo que Carlos descubre algo fenomenal al convertir la novela en una confesión. Decía, si ustedes piensan, la novela española empieza con El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es la primera gran novela, yo creo que incluso de la historia. De hecho, algunos teóricos piensan que la palabra novela viene de lo que hoy llamamos jurisprudencia. La novela era la novedad jurídica instaurada en el Código Italiano frente a la ley. Bueno, el Lazarillo dice textualmente, pues usted escribe, pues Bucía escribe que se le escriba, y entonces empieza la historia de la novela convertida en, yo siempre he dicho que la verdadera gran novela es la confesión no pedida ante un tribunal inexistente. Bien. La confesión no pedida de Pedro Blanco es a nuestro tribunal, al presente, a convertir en el esclavismo, no en un tema del siglo XIX y menos de la colonia inicial, sino un tema que nos sigue lacerando hoy en día en las formas distintas de esclavitud. Este lector del presente, que la gran virtud de haber descubierto esta confesión no pedida ante Castells, que es un personaje interesantísimo, porque nos trae también todo el siglo XIX, nos trae la creencia en la ciencia, en las ideas, en la curación, en pensar la locura de una manera distinta, esas discusiones que tienen Pedro Blanco, que además es un personaje muy complejo, con una filosofía vital muy impresionante, pero también con una cultura sobre religión, por ejemplo, crees, no crees, sobre la locura y la cura, solo pueden existir gracias al doctor Castells, que es un personaje increíblemente bien trabajado. Si yo fuera actor, yo no haría a Pedro Blanco, yo haría al doctor Castells, ese sería mi personaje favorito. Y en ese sentido, creo que el irnos también, cada capítulo empieza con un epígrafe que viene de un reglamento o una especie de serie de reglas sobre la trata de esclavos. Es el reglamento de esclavos promulgado por el capitán general don Jerónimo de Valdés en Cuba en 1842. Y por ponerles el primero del primer capítulo, todo dueño de esclavos deberá instruirlos en los principios de la religión católica apostólica romana para que puedan ser bautizados si ya no lo estuvieran, y en caso de necesidad les auxiliará con el agua de socorro, por ser constante que cualquiera puede hacerlo en tales circunstancias. Y vamos desmenuzando la brutalidad del reglamento y la brutalidad de la ley a lo largo de una novela que, como digo, es, por un lado, verdaderamente apasionante, llena de suspenso, no la dejas. Es una gran novela histórica que llegó para quedarse, va a ser un clásico de la lengua española, lo digo desde ya. Está llamada a convertirse en una de las grandes novelas históricas de nuestro tiempo, y la verdad es que pues yo no tengo sino que agradecer la posibilidad de leerla antes de verla físicamente y de apasionarme con la historia, pero también de apasionarme con las soluciones novelísticas de Carlos. A los novelistas nos pasa una cosa muy curiosa, con esto quiero terminar, ¿no? Leemos intentando ver los trucos de un gran novelista. ¿Cómo le hizo? Sí. Y si estás escribiendo, como en mi caso, una novela histórica otra vez, estás casi salivando como el perro de Pavlov, ¿no? Diciendo, ¿y cómo logró esto? ¿Cómo está haciendo esto? Mongo Blanco no se le ven las costuras. Es una novela perfecta. Y con eso termino. Carlos, muchísimas felicidades y muchas gracias. Bueno. Es notable. Acabas de construir un club de fans selecto, compadre. Cuando yo empecé a leer el texto original, tenía en las primeras 70 páginas un ataque de pánico. Era el ataque de pánico del síndrome de Estocolmo. Es verdaderamente peligroso entrar en profundidad en un personaje sin crear una adhesión al personaje. Y luego, afortunadamente, el libro se escapa de esto, porque logra el juego fascinante de
dentro y fuera, contexto y discurso, y descubrimiento de las razones del personaje, pero también de las sin razones, el marco político de la época. Y desde luego, conforme iba avanzando, yo decía, bueno, estamos ante el problema de la banalidad del mal, que supongo que es uno de los temas de los que ahora vas a hablar. Este apasionante personaje se mueve en un contexto histórico que justifica, permite, estimula el problema de la esclavitud. Cuando empiezas a establecer las complicidades en algo tan horroroso como la trata de esclavos, las complicidades de toda la sociedad, de los estratos medios, del que tenía 3 acciones en Cuba y que era un zapatero, todas estas complicidades del sistema, el libro adquiere una dimensión fascinante, pero además no pierde la habilidad. No solo la reina regente, sino, como dice Paco, hasta un zapatero tenía dinero en acciones y dinero invertido en la trata de esclavos, ¿no? Y además estás logrando que no deje de ser una novela de aventuras. O sea, el doble gancho de una novela histórica, una novela de reflexión, una novela de aventuras, una novela de personaje, que es el eterno reto de la búsqueda de esto que llamamos todos los que escribimos novela, la totalidad de la novela total, que nos rompemos los cuernos buscándola y pocas veces conseguimos acercarnos a la novela total. Yo, antes de dar el paso a Carlos, ya quería aprovechar que estamos reclutando gente para decir, Pedro, la próxima novela, échala. Pedro, échanos la próxima novela. Y anunciar que en la colección de novelas de historia vienen 2 o 3 cosas que lograron el mismo nivel que logró Mongo Blanco. Viene la tetralogía de Gisbert Haeps sobre la colonia, sobre el imperio de Carlos, que es una novela de esas que no te deja descansar, en los 3 tomos, y viene un libro que va a sorprender muchísimo a nuestros lectores, que es Johnny el Tuerto, de Jerome Charin, que cuenta la historia de una espía de Washington en la guerra de independencia norteamericana, que trabaja para Washington, pero realmente también trabaja para los ingleses, pero realmente también trabaja para Washington. Y Charin logra un libro fascinante para trazar la trayectoria de un triple espía, lo cual me parece un grado de barroco verdaderamente admirable. Mongo Blanco, aquí la tenemos. Y aquí tenemos al autor. Carlos, cuéntanos todas las obsesiones que te fueron en este libro y cómo las amarraste. Bueno, pues ante todo saludaros. No estoy en Barcelona, estoy en Madrid. Pero yo, después de oír lo que he oído, por supuesto, los 5 años que me tiré escribiendo esta novela están más que justificados simplemente por oír las maravillas que tanto Arcelia como Pedro y tú acabáis de decir. Ya estaría, así que me voy a cenar. No, vamos a ver. Yo creo que las novelas, las etiquetas, son más cuestión de las editoriales y de las librerías. Hace falta ponerle una etiqueta a una novela para venderla. Yo realmente siempre pensé que Mongo Blanco era una novela histórica, pero nunca la definí como una novela solamente histórica. Yo siempre he pensado que es una novela mestiza de géneros, que es una novela que aspira a ser un buen vehículo literario y como tal a reflexionar sobre temas grandes de la literatura, como son la locura, la construcción de la memoria personal y colectiva, y en definitiva el mal absoluto personificado por la relación más perversa, viciada que puede existir entre 2 seres humanos, que es la que hay entre un amo y un esclavo. Y eso, ahí en la trata de esclavos, que yo acoto en este periodo porque me topo con este personaje real, fascinante, Pedro Blanco, decido dedicarlo a la trata transatlántica de africanos a las Antillas. Pero como muy bien habéis visto, ese monstruo excepcional, que es un tipo que era realmente, ya el personaje real ya era un personaje novelesco en sí, un tipo escurridizo, del cual hay 2 o 3 versiones distintas de su vida, según a donde vayas a buscar, con lo cual como escritores, ¿no, Pedro? Y Paco Ignacio. Y Paco Ignacio es muy rico poder decidir, bueno, ¿con qué parte me quedo? Porque, por ejemplo, este hombre, hay biografías suyas que dicen que muere pobre en Génova, hay otras que dicen que muere loco en Barcelona. Pues yo, como novelista,
Digo, chale, loco en Barcelona de una, ¿no? Va a ser mucho más interesante encerrarle en una celda y al mismo tiempo demoler, utilizando su memoria, la memoria dislocada de este loco para viajar, salir de una celda directo a la cubierta de una goleta esclavista en mitad de una tormenta en el Atlántico, de un motín, o a una jungla en África, o a la Manigua en Cuba, o a un ingenio de azúcar, ¿no? Pero como muy bien habéis visto, mi reto yo creo que era situar, utilizar el cebo de este personaje fascinante, potenciando aún más sus luces y sus sombras, convirtiéndolo en un personaje literario potente, pero para describir todo un mundo, toda una sociedad. Efectivamente, ahí entramos en ese concepto de la banalidad del mal. Yo creo que todos los que escribimos, lo situemos en la Roma de los Césares o lo situemos en una colonia en Marte en el año 5500, escribimos de lo que nos preocupa, espejeamos nuestro mundo. De alguna manera, al dar este relato minucioso, detallado de cómo era una sociedad esclavista que creaba monstruos gigantes y excepcionales como Pedro Blanco, pero que también se alimentaba de eso, de la compra de pequeñas participaciones en expediciones a por seres humanos, de un zapatero, de un tipo que tenía una tienda de abarrotes, de una costurera que había ahorrado unos pesitos y buscaba la máxima rentabilidad para sus ahorros, cómo toda una sociedad participaba de esta atrocidad. Y esa es la banalidad del mal. El concepto de que es imposible mantener una atrocidad contra millones de personas en el tiempo sin la participación cómplice, consciente, más o menos consciente o inconsciente, de otros tantos millones de personas, entre comillas, normales. Eso era lo que era para mí aterrador. Y eso es donde también hay una voluntad de la novela de hacer un llamado a estar siempre alertas y críticos ante estos discursos que nos irradian constantemente desde el poder, desde los más media, de qué es el sentido común, de que solo hay una forma de hacer las cosas, solo hay un sistema posible, solo hay un modelo posible. Entonces, bueno, esto fue una de los retos y me alegra pensar que, bueno, que de alguna manera lo haya podido conseguir. ¿Querías leernos un pedazo de la novela? Bueno, no? sí que... Sí, o seguimos bordando. Como queráis o charlando. A mí, no sé, me interesa mucho conocer vuestras opiniones porque creo que es rico, pero si queréis, venga, de una, leo un trocito para situar. Aún recuerdo al Tosco, descalzo en el alcázar, tranquilo, limpiando su ojo de cristal. Sabía bien de mi sueño y disposición de ser capitán negrero y siempre fue generoso en el consejo. ¿Como cuál? Me previno contra la tendencia de los bozales a matarse, a suicidarse cortándose la lengua de un bocado para desangrarse o hiriéndose con los hierros, o a cabezazos contra los mamparos. Lo peor es que se maten ellos mismos, Pedro, me decía. Ahí no hay ganancia para nadie. Y ni siquiera te has dado tú el gusto de despacharlos. Mejor un marinero muerto que un negro. Los marineros sobran en puertos, tuburios y cárceles, los negros no. ¿Y qué proponía este sabio para impedirlo? No os burléis, doctor, la excelencia en la maldad también requiere sus mañas y... No, Pedro, para ser un monstruo no hace falta inteligencia, solo egoísmo y una falta absoluta de humanidad. No hay nada grandioso en ellos, solo miseria. Ser un miserable que no piensa salvo en él y sus atroces apetitos. Como queráis, doctor. El Tosco me enseñó que los motines hay que prevenirlos en tierra, en la costa africana. Una vez los negros cargados a bordo ya hay poco que hacer salvo estar dispuesto a matar y a morir. Me aconsejó que antes de embarcarlos los mirara bien a los ojos, que identificara a los más altivos, a los menos asustados. Esos serían los líderes de un posible motín, me decía. A esos quiébrales la voluntad, azótalos, humíllalos sin razón. Si alguno es aún desafiante, mátalo, delante del resto. Que lo vean desangrarse. Perderás el valor de un buen negro, pero salvarás el de toda una cargazón. Esos paganos tienen que llegar a temerte más que al peor de sus diablos. También me enseñó otras cosas, a cortarles bien las uñas a los bozales para que no se hirieran entre ellos o la tripulación, o que a veces, si había para elegir en los barracones de las factorías, era mejor comprar adolescentes y no adultos. ¿Por qué? ¿Por ser más dóciles, menos fuertes? No, no tanto por eso, como por ser más menudos de cuerpo. Así se podían hacinar más en la bodega. Por Dios, es repugnante, ¿no? Es inteligente, doctor.
Sin duda para vos éramos monstruos. Sí, en verdad todos lo éramos, pero no olvidéis que la trata fue siempre un negocio, el más rentable de los negocios, origen de tantas fortunas en este y otros países. Y todo negocio tiene sus usos, sus trucos. Los motines de bozales en un negrero son la peor pesadilla, siempre acaban en muerte y ruina. Sé de un caso en que se incendió un bergantín, la tripulación nada pudo hacer por apagarlo, alimentado por las explosiones de los barriles de ron. Los marineros que no murieron se pelearon a cuchillo por un lugar en los botes. Desde ellos vieron arder el barco y cómo los negros rompieron al fin las escotillas y subieron a cubierta solo para ver alejarse a sus captores. Como el mar ya hervía de tiburones, prefirieron asarse en cubierta a saltar al mar. Gritaban de dolor y cantaban. Los hombres desafiantes, las mujeres abrazando a los niños, hasta que el fuego alcanzó la Santa Bárbara y volaron por los aires. Doctor, todos los negreros tenemos historias de motines y barcos fantasmas. Bueno, Wow. Pues, una probadita ¡Wow! del mundo de nuestro mongo. A mí, que me encanta leer, me pone de buen humor, man. Me pone de buen humor una nueva novela. Está uno a la cacería de ella y tenemos una muy buena novela. Yo creo que tenemos una muy, muy, muy buena novela. Y el problema son los lectores. Para España yo creo que el fenómeno va a ser totalmente diferente. Para España revelarse a sí misma como un país con una serie de pasados oscuros en los que no hay gloria sino miseria, revelarse a sí misma como la contraesencia de los heroicos conquistadores. Ahora vamos a sacar el libro de Pedro Salmerón contando la conquista de México, la batalla por Tenochtitlán, que va a dejar pasmado a más de uno, porque sostiene una tesis hasta ahora nada transparente. No quiero adelantar más sobre esta experiencia, pero me parece que en América Latina el eco es diferente. El eco nos trae, como toda buena novela, nos trae a una multiplicidad de ecos. Estamos viviendo situaciones de trata de mujeres verdaderamente infames en América Latina, imperdonables, ¿no? En todos nuestros países. La novela va a crear este eco, va a poner otra vez de nuevo la pregunta de qué es más abominable que la trata. Bueno, es que yo, Paco Ignacio, a mí, con motivo de que vosotros publicarais la novela, yo la he releído y me ha alegrado ver que me ha gustado mucho mi novela, o sea, me ha parecido una buena novela, pero, claro, la he leído mientras tenía aquí al lado todo el tema del Black Lives Matter, del derribo de estatuas, de las protestas antirracistas. Y entonces no solo me ha parecido una muy buena novela de aventuras, histórica, una buena novela, simplemente una buena novela, no prescindamos de la etiqueta de géneros, pero es que además me ha parecido muy pertinente. Me ha parecido muy pertinente en el sentido de que no podemos entender cuál es ese tumor sin sanar, que solo se ha paliado de manera asintomática. Nunca se ha ido a la verdadera razón del racismo y, por tanto, lo que ha llevado a mucha gente en muchas sociedades a rebelarse contra el racismo en el 2020. Es que el mundo de Pedro Blanco, que es verdad que se circunscribe a la trata española y que yo recupero además un periodo de la historia de España. En España la novela lleva más de 1 año y medio, va por la 6ª edición y ha tenido una recepción increíble porque la gente se sorprende mucho de conocer una parte de nuestra historia que no se nos ha contado. Y que no se nos ha contado porque los socios de este señor eran, desde la reina regente María Cristina de Borbón para abajo, pues toda la nómina de grandes familias de este país y muchos de los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos de políticos en activo y grandes empresarios de este país. Pero yo creo que es una novela pertinente y que puede interesar mucho a la gente de ambos lados del Atlántico porque nos explica el esclavismo. Tú no puedes entender el racismo sin ir al esclavismo. El racismo no es más que la construcción teórica a posteriori que se utiliza para justificar el esclavizar a otros seres humanos, para deshumanizarlos, para cosificarlos, para venderlos y comprarlos como si fueran objetos, o como se anunciaban esos intercambios de cosas en el diario de avisos de La Habana en la primera mitad del siglo XIX, que se cambiaban seres humanos por mesas, sillas, alacenas o mulos o cerdos, y esos anuncios no los ponía Pedro Blanco, esos los ponía doña Rosita de la calle Limón o don José de la calle Aguacate. O los curas. O los curas, que eran los que pregonaban a qué hora serían las subastas de esclavos al acabar la misa.
Sí, pero insisto, creo que es una novela muy pertinente porque nos puede dar la comprensión de dónde viene este racismo que nunca se ha curado. La herencia que nos ha dejado 450 años de esclavismo a ambas orillas del Atlántico, tanto en Europa como en África como en América. Evidentemente, España tiene el dudosísimo honor de ser el penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud. No en la península, donde la abolió en 1837, pero en Cuba la mantuvo hasta 1886, el último país de Europa y el penúltimo del mundo. El último del mundo fue Brasil, que lo hizo 2 años más tarde. Pero yo propongo además que, bueno, cada uno en su país, en Latinoamérica, estas repúblicas que se independizaron y que muchas de ellas llevaban en sus nuevas constituciones la abolición de la esclavitud, pero hay mapas, están de muy fácil acceso en Internet. Revisemos en qué país, en qué fecha se abolió en cada país la esclavitud, y nos va a sorprender que en algunos también se abolió muy tarde y se mantuvo. Entonces yo creo que lo interesante de esta historia, aparte de que me parece que es una muy buena lectura, que efectivamente te agarra, te lleva, luego hablaremos si queréis un poco de la novela de aventuras que hay en Mongo Blanco, es que espejea nuestro mundo. Es que vivimos en una sociedad donde la esclavitud sigue vigente. Literal, la esclavitud como la que yo narro en Mongo Blanco, equiparable a la de los negros de Mongo Blanco, hay en nuestros campos. En España la hay. Con los jornaleros migrantes. Ahora mismo los temporeros españoles en los campos están teniendo muchos más casos de COVID que la gente que puede guardarse. Bueno, claro, por supuesto. Es que luego si queréis hablamos, le dedicamos unos pensamientos a esta cosa de saldremos todos mejores, esto de la pandemia, qué chido esto de la pandemia que nos va a cambiar a todos. Bueno, la pandemia y esa gran falacia que a mí verdaderamente me lleva a los demonios cuando lo digo no, es que el virus no entiende de clases ni de razas y ataca a todo el mundo por igual. No ataca a todo el mundo por igual. Si tú vives confinado en un departamento de 20 metros, en una casa de un ranchito sin agua corriente y tienes que salir todos los días a echarte el taco, pues a buscarte el taco para comer, pues te va a afectar más que a un señor que viva en Las Lomas o en Puerta de Hierro, en Madrid. Bueno, entonces... Un elemento a sumar. A petición del autor, ayer en la noche liberamos los derechos para la edición cubana. Dado que no tienen dinero para comprar libros de nuestra edición, decidimos liberarlos y ver qué editorial cubana quiere editarlos en Cuba. Carlos muy generosamente dijo, háganlo, ya lo hicimos. A partir de hoy, sábado, los cubanos pueden hacer una edición propia buscando que el libro se difunda, aunque comercialmente no había posibilidad para ellos exportar un libro de México, a pesar de los precios en los que andamos, no era una solución para una lectura masiva. Entonces, estamos abiertos a que cualquier editorial diga, incluso a regalarle a la editorial cubana el trabajo previo editorial que hemos hecho. Arcelia, ¿quieres añadir para dar la última vuelta? Pues mira, ahorita escuchando a Carlos, también creo que habla, bueno, además de sus virtudes como novela de aventuras, que lo mismo estamos allí en esos barcos, que en los ingenios, que en África. Siento que en África también, y hablando del espejeo, habla también de las urdimbres políticas que dieron lugar a todas estas, a todos estos horrores, y que son, o sea, de repente al estar leyendo la política, es que son las prácticas, inmediatamente a mí me resonaba con nuestra actualidad, ¿sabes? También en ese nivel, en el nivel político, además de que quiero agregar, antes de que pasemos a otra dinámica de la presentación, que no hay que asustarnos con este libro por sus dimensiones o por su estructura. Es una estructura que muy rápidamente entras en las convenciones, cuando estamos en la mente del personaje, cuando está contestándole, cuando no está contestándole al personaje que lo está interrogando, al psicólogo o al médico, pues, y cuando, ¿qué
qué información, la dosificación de la información en aras de construir este personaje tan complejo? Es decir, cuando vamos dándonos cuenta cuando, pero hay que estar atentos a esto y no tenerle miedo, regresarnos. Si nos perdemos, hay que regresarse, porque poquito a poquito, ya que vas agarrando la dinámica, al final ya no te puedes perder, no hay manera de perderse, es clarísimo y fascinante. ¿Qué le oculta? ¿Qué información le oculta? ¿Cuál nos da a nosotros? ¿De qué manera nos damos cuenta de lo que le oculta al médico, nos aporta y vamos creando? ¿Sabes? Es que no, y que tampoco se asusten con las 600 páginas, va a ser extraordinario. Cómo a la hora de que nos vamos acercando al final decimos, no, por favor, no. ¿Qué me va a despertar mañana? En la mañana. ¿Qué pasión literaria me va a despertar mañana? Ahí, Arcelia, ¿sabes? Querida, le has dado un poco también un poco lo que hablaba antes de Pedro Ángel. Esa es una de las tramoyas internas de la novela. Quiero decir, cuando en la novela conviven muchas voces. Yo me encontraba con un problema. Como formación de historiador que tengo, yo sé buscar, así que encontré mucha información sobre la trata de esclavos. ¿Cómo trasladar eso al lector sin abrumarlo y sin convertir el libro en una monografía histórica árida? Exacto. Vale. Para eso creo, que es así completamente ficticio, al doctor Castells. Carlos, tienes más trucos que esos. Jeje. Ahí te va uno. Ahí pongo al joven humanista que por edad y geografía vital ya no sabe nada de la trata y que tiene la misión de recuperar la memoria del loco para que le haga al negrero las preguntas que le haríamos cualquiera de nosotros. Exactamente. Es nosotros. Pero tienes otro truco. Tengo que confesar que yo soy antiimperialista desde los 5 años. Haces muy bien, eso es una cosa. Pero, señor, esto es parte de mi salud mental. Pero, ¿de dónde soy antiimperialista? No soy antiimperialista de haber leído a Lenin a los 11, a los 12. Soy antiimperialista de haber leído a Salgari, cuando Sandokan y Yáñez recorren la Malasia peleando contra imperialistas filipinos españoles, negreros y gángsters holandeses en las plantaciones del caucho, franceses que en Tonquín y ahí de repente te vuelves antiimperialista. Cuando tu héroe de infancia es un príncipe malayo desterrado y un traidor a su raza portugués que nunca nadie sabe de dónde salió y para qué salió, y tú tienes esa formación, está en la novela. Bueno, la formación de la novela de aventuras como gran transportador de debate, de discusión, sí, de análisis, de profundidad. Yo vengo diciendo que yo, si nos centramos ahora en el aspecto aventuras, yo quería escribir la novela de aventuras que yo quería leer. Yo escribo lo que yo quiero leer primero, porque pienso que si no me gusta a mí, si no me interesa a mí, no me apasiona, no me aterra, no me fascina, no lo va a hacer con nadie. No tengo fórmulas mágicas para escribir, así que necesito que lo que escribo me guste a mí el primero. Entonces yo, como tú dices, y como supongo nos ha pasado a todos los que escribimos, antes de escritores hemos sido lectores. Y yo me crié leyendo pues, a Salgari, a Verne, a Stevenson. Luego, por supuesto, pasas a Melville y a Conrad, aunque eso ya son otras ligas, por supuesto. Pero no olvidemos que toda esa literatura juvenil de aventuras, que es maravillosa y es en la que hay que iniciarse, pero es un pasatiempo burgués de finales del 19, principios del 20. Y entonces está hecho para que lo lean burgueses en los salones de Rouen o de Milán. Entonces, claro, el problema que tenemos, o con el que yo me encontraba, es que digo, bueno, yo quiero una novela donde, digamos, las acciones, la aventura, siga caminando unos pasos más de donde acaban estos autores. La novela la presentó en España Fernando Marías, que es un muy buen novelista y amigo mío, y la presentó diciendo una cosa con la que me he quedado, porque es verdad, me dice, en la novela de Carlos, en la aventura de Carlos, la muerte llega. O sea, no hay idealización, no hay romanticismo en torno a la figura de un negrero, de un pirata, y creo que es una novela para una humanidad, yo vengo diciendo así, ¿no? Que ya hemos visto Auschwitz, Hiroshima, los feminicidios de Ciudad Juárez, el genocidio de Ruanda, la fosa común que es el Mediterráneo. Nosotros nos hemos dejado ya en la gatera muchos pelos, mucha ingenuidad.
Yo creo que no vivimos un mundo donde acepte una aventura romántica. Y luego de un compromiso que yo adquirí, una promesa que me hice, un compromiso ético con el tema. Digo, si voy a hacer una novela histórica de aventuras sobre la trata de esclavos, yo no puedo matizar ni ahorrar un horror de lo que aquello fue. Yo tengo que trasladarle a quien lea el libro, a quien se embarque en esta feroz travesía, tengo que darle sensorialmente todas las sensaciones tremendas que aquello producía. Un sitio donde efectivamente la gente muere agarrándose las tripas, llamando a su madre, donde la gente se caga encima, donde la gente llora. Hay un dato que yo tuve muy presente siempre a la hora de escribir la parte de aventura. Es una cosa que leí y me impresionó mucho. Los barcos negreros eran de roble. Los entrepuentes donde cargaban a los negros, el roble de esos entrepuentes, cuando ya habían hecho un número de viajes, se impregnaba del aroma de la trata. ¿Y cuál es el aroma de la trata? El aroma de la trata es el aroma que destilan 400 personas secuestradas, aterradas, violentadas, que es orinas, sudor, lágrimas y heces. Con lo cual los barcos negreros se impregnaban de ese olor al punto de que aunque vinieran sin carga, cuando el mar soplaba el viento soplaba del mar al puerto, la gente de las ciudades sabía si venía un negrero o venía otro tipo de barco porque les llegaba el hedor antes que el barco. Entonces, yo me propuse en su momento trasladar todo esto a quien se embarque en esta feroz travesía. Pero es tan sensorial, perdón que te interrumpa, porque también está el contraste de todos estos palacios y de estos perfumes y de estos licores y de estas sedas, ¿sabes? Están todos estos como universos que huelen, que los sientes, que estás allí gracias a que estamos en la piel de este personaje también construido, tan humanamente construido. Claro, es que, Arcelia, yo decía, bueno, hay mucho escrito, hay mucho hecho sobre el dolor del esclavo, el sufrimiento del esclavo, y eso por supuesto está en mi novela, porque tú no puedes escribir 600 páginas sobre la esclavitud sin describir esto detalladamente, pero yo quería, digamos, girar la cámara entre actores. No, vamos a hacer el contraplano de esto. ¿Y cuál es el contraplano de esto? Pues el contraplano de esto eran los tipos que se enriquecieron de una manera obscena haciendo esto. Los grandes negreros y los grandes esclavistas. Y entender que bajo el entelado de seda y la tarima de madera de los palacios y los banquetes de 100 platos en vajillas de oro y los que se traían a la Comédie Française para hacer una fiesta en su casa, o mandaban sus camisas a limpiar a un arroyo de Santo Domingo porque les habían dicho que allí las camisas quedaban más blancas en el agua de ese arroyo, todo eso salía de la sangre de los esclavos. Eran accionistas. Y además, quiero decir también que toda la parte de África, cuando él empieza a edificar su emporio, también entiendes todos los procesos migratorios. Y también entiendes cómo fue que Hernán Cortés logró en este país conquistarnos. Todas las estrategias que utiliza en África espejean de una manera muy feroz, como bien dices, las realidades contemporáneas, ¿no? Las que nos aquejan, todas estas caravanas de migrantes que van hacia otro lado y cómo son utilizadas para esto, para estos procesos esclavistas. A veces está bueno aterrizar los discursos y simplificarlos porque las imágenes son más claras y más potentes. Es que la mayor migración forzada de la historia de la humanidad es la trata de esclavos. Hola. Pedro, 3 minutos. Pues yo creo que empezaron ya a llegar muchas preguntas del público y todas tienen que ver de alguna manera, ya sea Max Manu preguntando si hemos aprendido o seguimos esclavizando, Mayra Elizondo diciendo que si crees que se eliminará la esclavitud algún día. Pero creo que una de las preguntas que ya has estado ya mencionando justamente eso, que no eres muy optimista tampoco de cómo vamos a salir de la pandemia ni cómo estamos tratando a los seres humanos hoy en día. Y además cómo releíste tu propia novela a la luz de Black Lives Matter, ¿no? Pero hay una pregunta del público de Mauricio Cruz que puede ser bien interesante para continuar la charla, que es ¿cuáles fueron los momentos más difíciles al escribir la novela? Porque sí se nota una profunda pasión por el tema y por, como dijiste, no dejar un rasgo de miserabilidad fuera para que se entienda todo, pero como escritor tuvo que ser profundamente difícil.
ciertos momentos de la novela, en que yo me imagino que salías de donde estás escribiendo, salías de tu estudio asqueado y tenías que dejar un rato la pluma, ¿no? Bueno, no sé, sí, había momentos duros no, por complejidades técnicas. Por eso entiendo que es una conversación más para escritores, ¿no? Que sí, que me llegaba a ciertos callejones sin salida que me rompía la cabeza porque yo lo que pretendía, yo me estaba dando cuenta del volumen de páginas de la novela y además pensaba que la novela lo demandaba. O sea, me gustaba la idea de decir, aspirar, no digo que lo haya conseguido, pero aspirar a eso, a una novela total, a una novela que dé un fresco total sobre algo, en este caso la trata de esclavos. Pero sí, como ser humano hubo momentos duros en el sentido claro, tú te pones a leer, porque tiene que ver con lo que le decía antes Arcelia, cuando yo digo, no, yo voy a girar la cámara y voy a ver cómo eran los tipos que hacían esto. Y ahí me ayuda mucho, y eso Arcelia lo entenderá muy rápido, el ser actor. Y el interpretar normalmente a villanos. Yo hago muchos villanos, muchos criminales, muchos de todo. Y entonces una cosa que aprendes es que cuando quieres interpretar a un malvado, lo que no puedes hacer nunca es juzgarlo, porque lo conviertes en un cliché, lo simplificas, haces un malo de historieta. Entonces, yo durante años tuve que convivir con lecturas continuas y compulsivas sobre estos tipos y sus argumentos. Ahí entramos un poco en el síndrome de Estocolmo. Es decir, bueno, claro, había esclavistas y había, por supuesto, negreros que eran seres simples y bestiales y criminales equiparables a cualquier criminal de baja estofa. Pero había otros que tú te ibas a las fuentes y que, por supuesto, eran gente permeada y formada por la ideología de la época y que no eran para nada estúpidos, que tenían unos discursos que tenían bien leídos a sus griegos. Sí, sí, por supuesto, tenían bien leídos a sus griegos. Y, claro, y tú decías, bueno, demonios, que eso sí me resultó difícil como ser humano. La contemplación de cómo se puede racionalizar, incluso de manera brillante, la maldad. Cómo siempre hay alguien que le da una teoría y una solvencia a algo que no es más que una maldad, que es que una atrocidad. Eso sí fue duro, porque eso además fue durante 2 o 3 años. Y sin embargo usas 2 epígrafes que creo que son clarísimos de lo simple que es lo otro, justamente, ¿no? El de Frantz Fanon, que es fenomenal, del libro Piel Negra, Máscaras Blancas: me encuentro en el mundo y reconozco que solo tengo un derecho: exigir un comportamiento humano a los demás. Algo tan simple frente a lo que estás describiendo en 600 páginas. O el maravilloso de Martí: la libertad no es placer propio, es deber extenderla a los demás. El esclavo desdora al dueño, da vergüenza ser dueño de otro. Yo creo que estos 2 epígrafes dan cuenta también de toda la actitud ética tuya ante la novela y ante esta empresa complejísima que es narrar la Sí, porque yo soy de los que piensa que, bueno, eso es de primero de Goebbels, de propaganda, ¿no? El complicar, alambicar los discursos para en el fondo vaciarlos de contenido, no decir nada y llenarle la cabeza de frases huecas a la gente para justificar atrocidades. Pero es que al final la verdad es reluciente, es como un cuchillo que atraviesa la mantequilla. Es curioso, y eso yo también lo detallo en la novela, que bueno, la esclavitud, yo he acotado este periodo de la esclavitud, pero la esclavitud ha existido en todas las culturas de la humanidad, en todos los periodos de la historia. Pero es verdad que también en esas mismas culturas y periodos ha habido siempre abolicionistas, desde la Grecia clásica. O sea, siempre ha habido gente que ha visto claramente algo tan obvio como que esclavizar a alguien no está bien. Espartaco, regresa, tienes trabajo por hacer, compadre. Vamos a cerrar, estamos ya en el límite de tiempo para esta transmisión multinacional, no solo desde la gestión con Pedro en algún lugar de Estados Unidos, Carlos en Madrid y Arcelia y yo en el DF, ¿no? Arcelia, ¿estás en el sí. ¿Estás chilanga? Aquí ando, selva, sí. En la selva chilanga. Confinada. Y decir, bueno, el libro ya está. Ahora el destino del libro son los lectores y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era editarlo, colocarlo en las librerías, bajarle el precio al máximo, distribuirlo en toda América Latina. Va a costar 189 pesos. En algunas librerías del DF puedes pedirlo y te lo envían gratis. Hemos logrado un equipo de voluntarios que lleva libros a las casas de la gente
y en el resto de América Latina y está transportándose hacia allá y ya está a disposición en una edición electrónica que cuesta 99, creo, 99.50, creo. Somos ahí unas ratas de supermercado a la hora de poner precio a las cosas. Menos de 100 pesos. Y ahí va. Le deseamos al libro el mejor de los destinos. No será la última vez que conversamos sobre él, pero ahí está y empieza a rodar. Ustedes, lectores que nos están siguiendo en estos momentos desde 7, 8 países, tienen la mejor posibilidad, que es léanlo y luego díganos, y luego díganle a Carlos. Nos comprometemos Sí, a favor, transmitirle todos los insultos, quejas y todas las halagos, etcétera. A veces los autores vivimos en islas que tienen poca circulación, llegan pocas botellas a la tierra de Robinson Crusoe, y en este caso procuraremos que fluya la comunicación de los lectores a través de nuestras redes. Ha sido un placer contar con ustedes 4. Son buenos contando libros, son buenos contando libros. Mi tío abuelo era genial contando libros. Y yo aprendí de mi tío abuelo que un buen libro, para lograr llegar a las manos, tienes que contárselo bien a alguien. Si no se lo cuentas bien, no funciona. No logras, es complicado el camino del libro. El libro, entras a las librerías, ves un bosque, no ves árboles, Chihuahua. Chihuahua es un exclamativo. No es que los de Chihuahua lean menos, al revés, los de Chihuahua leen un chingo y son a toda madre. Ha sido un placer y este ha sido el lanzamiento para todos ustedes de Mongo Blanco, que aquí está, ya es físicamente. Está bueno para leer de noche, se te cae sobre la cara cuando lo lees de noche. La edición española es peor porque tiene pasta dura. Pasta dura. Puedes quedarte con la nariz averiada si lo lees de noche. Compañeros, un gran gusto, Pedro Ángel Palou. Gracias. Novelista al que hoy reclutamos, obviamente, después de esto ya está más puesto que un calcetín. Arcelia, súper reclutada como promotora y tenemos que fijar nada más la cuota de a cuántos libros te toca cada presentación, pero van a ser muchos, no te inquietes. Y Carlos, un placer tenerte en esta casa que desde que tomamos el poder hace 18 meses decidimos que es una casa de la gente y no de las aristocracias, la estructura cultural, los privilegios, etcétera. Bueno, ¿para qué me echo el meeting que me echo hablando mal de los oligarcas todas las semanas? Ya bastante tengo. Un placer. Un placer. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, un placer. Gran tarde. Un placer a todos.